el análisis de la entrevista a las 8:45. No me voy a apresurar hoy. Domingo tenemos siempre análisis de noticias que destacaron durante la semana y precisamente hoy hemos seleccionado un tema que la verdad pasó algo inadvertido, salvo cuando un organismo internacional se pronunció en contra, entonces lo volvieron a destacar. Me refiero a una denuncia penal que ha interpuesto la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura contra la señora Claudia Paz y Paz y la señora Elena Gregoria Sutrex sobre presuntos delitos penales, abuso de autoridad y otros, dado de que en el año 2011 en aquel entonces fiscal general Claudia Paz y Paz giró la Instrucción General para la Investigación y Resolución Penal de graves violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno. Esto fue identificado con el número 2/2011. De eso se derivaron algunas supuestas investigaciones, algunas acusaciones sobre el cometimiento de algunos delitos contra varias personas que continúan guardando prisión y en fin, hay una serie de circunstancias que se derivan de esto. Para hablar de este tema, tenemos a dos invitados a quienes les doy la bienvenida. Es al presidente del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, al licenciado Carlos Alberto Solórzano Rivera, y también al licenciado Lester Castellanos Rodas, titular de la región occidente de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura. Ambos, buenas noches, bienvenidos. Gracias por acompañarnos aquí a las 8:45. Bueno, como les decía, pues es una nota, se supo y evidentemente en algunas redes sociales se estuvo comentando, se estuvo destacando, pero hoy vamos a tratar de analizar un poco más el trasfondo, el sustento que tiene esto, pero antes de iniciar en lo específico, quisiera preguntarle al presidente del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, ¿qué es esto? Porque mucha gente se olvida de que hay una ley que lo respalda, una ley del Congreso de la República, que tiene también su sustento en algunos tratados de derechos humanos. En fin, licenciado Solórzano Rivera, cuéntenos de qué se trata, cuál es la ley y qué es lo que les da a ustedes la legitimidad para plantear denuncias como las que han planteado ante el Ministerio Público. Gracias, doctor Mariano Rayo. Para entender y comprender el Mecanismo Nacional de Prevención, es necesario primero dar a conocer que la Comisión contra la Tortura crea, digamos, lo que es el Subcomité de Naciones Unidas. El Subcomité de Naciones Unidas es el órgano operativo de la Convención. Posteriormente, en el 2010, el Congreso de la República de Guatemala aprueba el decreto 40-2010, que es la ley del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Lo importante de todo esto es que la Convención, por ejemplo, en lo que respecta al artículo 2.1, se refiere a que cada Estado parte debe hacer reformas administrativas, judiciales y legislativas. ¿Por qué? Porque los estados tienen la obligación, para el caso de lo judicial, las reformas deben hacerse porque de esa manera se va actualizando y evolucionando el derecho. Es decir, hay muchas cosas que aún todavía, digamos, en la ley están escritas, pero que no son vigentes, pero realmente no deben aplicarse, ¿verdad? Es el caso del artículo 268 del Código Procesal Penal, que establece las prórrogas y que permite a las salas de apelaciones usar cuantas prórrogas sean de forma administrativa, y con ello hay muchas personas privadas de libertad que no están un año como la ley dice, sino que hasta 9 o más años. Las reformas administrativas tienen que ver precisamente por los problemas que el sistema penitenciario tiene, y dentro de ellos podemos citar dos. El tema de las cárceles y el hacinamiento, que actualmente se tiene una capacidad de 6.800 privados en las cárceles, pero el hacinamiento llega a más de 25.000 privados de libertad. Aparte de eso, también se tiene, digamos, las cárceles públicas que están a cargo de la Policía Nacional Civil, las que deben estar, de acuerdo al artículo 19 de la Constitución,
a cargo del sistema penitenciario, su guardia y custodia. Pero también tiene otro problema, que es el más grande y que creo que ese es generacional y se podrá resolver en 15 o más años, que es el de la separación de los privados de libertad de acuerdo al delito, a las faltas y a la prisión preventiva. Entonces, si vemos en la parte legislativa, también es importante que hayan reformas porque de alguna manera la Corte de Constitucionalidad tiene una acción de inconstitucionalidad que en su momento va a enviar al Congreso para que sea el propio Congreso el que tome la decisión para establecer el procedimiento, el mecanismo, como más de 7,000 personas privadas de libertad que están en prisión preventiva y que es un abuso por parte de esta figura, deben salir de la prisión. Con respecto a la ley, el objeto propio es la prevención, y la prevención solo se da a través de las visitas periódicas a los centros. Aparte, también se tiene el artículo 12 y 13 que se refiere a las funciones y atribuciones, y dentro de estos artículos también se establece, digamos, el derecho de la oficina a hacer visitas, informes, recomendaciones y denuncias, precisamente producto de las visitas que se hacen, ya sea in situ, ya sea programadas. Es que nosotros visitamos los centros de detención, no se toman decisiones de oficio, la mayoría siempre son fundadas en una denuncia, que es el caso por el cual hoy estamos presentes. Se presentó una denuncia y se hizo la visita, se hizo el informe, las recomendaciones y también las denuncias. Creo que la oficina como mecanismo es humanitario y nosotros desde ya estamos a la orden para recibir las denuncias y hacer las visitas, las entrevistas, de manera que el Estado de Guatemala debe cumplir también a través de las reformas. Bien, gracias. Licenciado Lester Castellanos, bueno, ya la parte final de la respuesta anterior, pues ya nos ubica concretamente en el caso. Entendemos entonces que alguien interpuso una denuncia ante la oficina, los comisionados la analizaron, le pidieron a la Secretaría Ejecutiva y actuaron. ¿Nos podría comentar un poco más ese detalle operativo de cómo surgió y ya en específico cuáles son los delitos que se le imputan a estas dos personas, Claudia Paz y Paz y Elena Gregoria Sutrex? Claro, buenas noches, presidente, y Mariano, a la audiencia también, mucho gusto estar aquí otra vez con ustedes. Pues lo explico brevemente. Realmente lo que sucede es que alguien pone una denuncia, todo lo que se hace en la comisión o en la relatoría siempre es confidencial, por resguardar la información de los privados de libertad, de la persona que denuncia, algún familiar y demás, así lo establece la ley que bien está explicando aquí el licenciado Solórzano. Entonces, se coloca la denuncia y en el pleno de relatores se toma la decisión que efectivamente se tiene que empezar a hacer ir a visitar periódicamente o ir a visitar a estas personas de las cuales estaban poniendo a favor la denuncia, que son las personas que están privadas de libertad, que son los exmilitares, ¿verdad? En este sentido, y pues se hacen las visitas. Empezamos a recabar la información, no es tan fácil. Ministerio Público, obviamente las fiscalías son renuentes a entregar la información al mecanismo, a pesar que la ley les obliga a prestar toda la colaboración. Igual el organismo judicial en los juzgados, pues por la misma situación, cuesta conseguir estas informaciones y empezamos no solo a hacer las visitas, digamos, con los privados de libertad, sino que se hace otra serie de acciones legales de ir a procurar y demás. A raíz de esto, pues después de las visitas, reunir la información que logramos reunir, pues se toma la decisión efectivamente de hacer el informe y hacer las recomendaciones. ¿Qué es lo importante de hablar de esto, Mariano? El proceso estaba detenido por un amparo y por una casación. ¿Cuál proceso, licenciado? El de Creón Paz, el de la denuncia, okay. ¿Verdad? Es que a nosotros no nos interesa tanto la denuncia, nos interesa el informe con las recomendaciones. La denuncia va de oficio porque si no caeríamos la oficina en una omisión de denuncia. Efectivamente, después de haber hecho el análisis, pero la denuncia sale del informe. Eso es lo que la población tiene que entender. O sea, no es que, mira, aquí hay un delito y vamos a denunciar. No, se hizo el trabajo técnico, se hizo el trabajo de campo a ir a hacer estas situaciones, el análisis jurídico por medio del departamento jurídico de la relatoría, del mecanismo, y entonces ya se tomó la decisión de presentar la denuncia, pero sale del informe. Este informe lo que nos establece es que el proceso de estas personas que llevan 6 años en prisión preventiva estaba detenido
por un amparo y una casación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ambos recursos, bueno, uno acción de amparo y el otro el recurso extraordinario de casación, lo interpone el propio Ministerio Público. Y es la Fiscalía de Derechos Humanos. Exacto, la Fiscalía de Derechos Humanos y la acusación que presenta la licenciada Gregoria Surren, ¿verdad? Entonces, a raíz, digamos, de las acciones de esa Fiscalía, se presenta la casación y el amparo. Entonces, Cámara Penal había suspendido, si no estoy mal, según la información que tenemos, 4 veces en 4 años, la vista de la casación, porque una pieza estaba en la Corte de Constitucionalidad, la original. Entonces decía, no tenemos todo el expediente completo original, no podemos continuar. Entonces, la recomendación que se hace es, bueno, pídanle a la Corte de Constitucionalidad una cosa sencilla, que certifique, o sea, que ellos se certifiquen su copia, ellos que trabajen el amparo con su copia certificada y que manden el original para hacerlo. Es tan así que, bueno, gracias a los buenos oficios de la oficina, a raíz de este informe, ya señalaron audiencia para el 8 de julio. Cámara Penal, porque ya pidieron el original y todo el asunto. Entiendo que el amparo también ya salió, no sé en qué sentido, porque es una cuestión de las partes, ¿verdad? Que a nosotros no nos interesa si son culpables o inocentes, sino lo que nos interesa es que el proceso y el plazo razonable avance, ¿sí? El famoso debido proceso. El famoso debido proceso. A nosotros, si van a ser culpables o inocentes, es una cuestión de independencia judicial. Yo siempre lo he dicho, yo que he sido juez también de mayor riesgo, y el infinito respeto que le tengo a mis colegas jueces, nosotros no nos vamos a meter en cuestiones de lo que van a decidir ellos, ¿verdad? Eso es una decisión eminentemente judicial y eminentemente de cada uno de ellos. Entonces, lo que sí nos interesa es que cumplan los plazos, que cumplan el debido proceso y que el plazo razonable, según la CIDH, la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, establece pues que el estándar internacional es de 1 año. El estándar internacional, que más o menos nuestro Código Procesal, lo que hablaba el licenciado Solórzano, también es de 1 año sin las prórrogas, ¿verdad? Que es del famoso artículo 268, que también a raíz de la administración del licenciado Solórzano se ha colocado la acción de inconstitucionalidad, que está en espera de resolverse. No sé qué nos van a resolver, pero estamos en espera que se resuelvan lo de las prórrogas. Entonces, a raíz de estas recomendaciones y de este informe, y se le pide también la recomendación a la fiscal general que gire las instrucciones respectivas para que renuncien, también podría ser de estos recursos que ellos han presentado. Bueno, pues ya se desentrampó por lo menos el proceso y se está dando lo que se tiene que dar. Entonces, al analizar esto, dijimos, no, miren, o sea, también hay otras cosas aquí que no podemos ser obvios y tenemos que dejar de obviar, y tenemos que presentar las denuncias. Usurpación de atribuciones, y voy a explicar por qué simulación de delito, abuso de autoridad, ¿verdad? En pocas palabras. ¿Por qué Mariano? Y esto solo una situación, licenciado Castellanos, antes de continuar con este tema. Licenciado Solórzano, ¿ese informe fue a solicitud de ustedes, los comisionados, o se elaboró a partir de una denuncia planteada por alguna parte involucrada? Nosotros en la oficina hay una unidad permanente. Esa unidad permanente es de atención las 24 horas. Se puede hacer verbal, se puede hacer vía telefónica, inclusive algunas denuncias son anónimas. Esta oficina recibe las denuncias y las denuncias que recibe, de acuerdo a la región y al relator titular de la misma, las sube. El relator titular, para hacer la visita, debe acompañarse de otro relator, porque la ley manda que deben ser 2 relatores para una visita. Y los relatores... Cuando hablan de visita, es a la visita a un centro carcelario. Sí, exacto. General. Entonces, nosotros recibimos la denuncia. Y las denuncias entiendo que son porque alguien considera de que se están violando los derechos humanos de un privado de libertad. Exactamente, hay violación de derechos humanos, vejámenes contra las personas. Si se toma en cuenta, en el caso de esta denuncia que recibimos, la mayoría de personas detenidas guardando prisión preventiva son octogenarios, personas que más de la mitad de ellos están en el hospital, el Centro Médico Militar, y solo se encuentran 3 en el área, digamos, de detención del Mariscal Zavala. Nosotros nos llevamos más de 1 mes porque hicimos la primera visita, luego hicimos la visita de seguimiento y hicimos las entrevistas, hacemos un análisis, como lo explicó el relator Lester Castellano, que es el relator de la región Occidente, y que en este caso los 2 hicimos el acompañamiento para poder, digamos, terminar el informe, hacer el análisis, hacer las recomendaciones, la misma denuncia que se presentó, y producto de eso, pues el día de hoy nosotros estamos agradecidos ya con lo que es el organismo judicial,
porque, como bien lo dijo el compañero, un amparo 4 años y no se resolvía, y en menos de un mes, porque la denuncia apenas estamos hablando de una semana que se presentó la denuncia, y ya para el 8 de julio ya está la audiencia. Eso permite que los vejámenes que se cometen con las personas detenidas puedan dejar de existir, ¿verdad? Es decir, los vejámenes no son solo para ellos, sino también para la familia. Por supuesto. Ahora, una parte de la respuesta del licenciado Castellanos mencionó una resistencia pacífica de la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público para entregar información, para no colaborar. No obstante, el decreto 40/2010 es enfático que todas las instituciones tienen la obligación de cooperar con ustedes. ¿A qué se refiere esa resistencia o no colaboración de esa Fiscalía? El artículo 13, inciso J, precisamente dice que el Ministerio Público, los ministros, las secretarías de Estado, entidades públicas o privadas deben de colaborar con la oficina. Con respecto a la información que ellos tienen, digamos, en sus fiscalías, yo entiendo que si los documentos se requieren por parte de la oficina, ellos están obligados a proporcionarlos, porque precisamente la ley lo establece, ¿verdad? El artículo 16, inciso 6 dice garantías, y en las garantías está precisamente que en el momento que la oficina lo requiera, las autoridades competentes están obligadas a proporcionar la información. Entonces no hay una razón para que nieguen la información en el caso nuestro. Licenciado Castellanos, perdón que lo haya interrumpido en su relato, pero era importante sobre todo que quedar claro de que no es una acción independiente o porque se les dio a ustedes la gana como comisionados agarrar este tema, y que casualmente pues son personas, las personas señaladas que pudieron haber cometido algunos delitos, pues bueno, una de ellas está fuera del país. Entonces está claro que fue enmarcado dentro de la ley, que se cumplieron las garantías, el resguardo de la información, y que el decreto 40/2010 les da esas atribuciones. Habiendo quedado bien claro esta parte, licenciado, en la parte del relato que lo interrumpí, usted nos iba a comentar cuáles consideran ustedes que pudieron haber sido los delitos que hubiera cometido Claudia Paz y Paz a través de esta Instrucción General 2/2011, cómo la operó Gregoria Sud Rex, cómo omitieron el contenido, o no omitieron, sino el famoso decreto del año 96 que reformó el Código Penal y que es como un parteaguas en este tema. Si nos lo explica, sí, por favor. Creo que tenemos que poner un poquito en contexto a la población, Mariano, para que lo entienda, porque yo pues vivimos el enfrentamiento armado interno, yo lo viví ya muy joven y demás, pero creo que la mayoría no lo conoce y hay que poner en contexto esto. A nosotros nos han tenido engañados, digamos, en una historia, en una retórica, de que lo que sucedió aquí, me recuerdo que cuando yo estaba en el colegio, en primaria, decían una guerra civil. No les pegó ese argumento a nivel internacional y vamos a explicar por qué. Y después cambiaron a un conflicto armado interno y lo que al final se terminó catalogando en los acuerdos de paz y demás fue con un enfrentamiento armado interno. Son tres cosas distintas, ¿sí? Y a nosotros nos han enseñado que aquí lo que hubo fue un conflicto armado interno. Y eso es una cuestión completamente errónea y lo vamos a explicar. Primero, las propias Naciones Unidas y la propia Cruz Roja Internacional han catalogado que lo que sucedió en Guatemala de 1960 a 1996 fue un enfrentamiento armado interno. ¿Por qué? Por tres elementos básicos, o cuatro podríamos hablar. Uno, porque eran facciones políticas las que se levantaron en armas para la toma del poder. No fue por el pueblo. O sea, no fue con la historia que nos dicen de que fue para defender al pueblo y demás. No, era porque querían tomar el poder, porque por otra forma legítima no lo podían hacer, y se levantaron cuatro facciones políticas que tenemos que tenerlo muy claro en armas, que era el FARC, la ORPA, EGP y PGT, ¿verdad? Y cada una en diferentes años. Una en el 1971, la otra en 1972, la otra en 1962, si no estoy mal, y la otra en 1949. Después de la famosa revolución del 44, ¿verdad? Entonces, se dan en forma aislada en el tiempo y en forma esporádica. No hay un mando, precisamente, de las cuatro, que es lo que establece las reglas de la convención relativas a las leyes de la guerra y guerra terrestre, que no se da
efectivamente el mando común, que alguien sea el encargado. Pero es que nosotros podemos ver en Sudáfrica o en otros países en donde siempre hay una persona que es el guerrillero que se hace responsable de esas, digamos, de ese mando subversivo. Aquí no hubo eso. Entonces fueron en 4 facciones distintos. Sobre el tema de esa historia habría mucho, pero si avanzamos más en lo concreto, el Pasemos. Entonces, en ese sentido, al momento de que Claudia Paz y Paz emite como fiscal general el acuerdo 2-2011, usurpa atribuciones del Congreso. ¿Por qué? Porque le pone investigación y instructivo de instrucción de investigación y persecución penal de graves violaciones a derechos humanos en el conflicto armado interno. Correcto. Ahí hay una simulación, le empiezan a dar un eje de simulación de delito, cuando aquí lo que hubo fue enfrentamiento armado interno, ¿sí? Según la propia Acuerdos de Paz, según, como decía, la convención, el protocolo segundo de la Convención de Ginebra de 1949, el propio Estatuto de Roma y demás. Entonces, ese es lo primero. Lo otro, obviamente, un claro abuso de autoridad, una usurpación de atribuciones, claro, ¿verdad? Igual cuando firma la fiscal Surren la acusación, pues lo hace por 2 delitos. Y lo hace por deberes contra la humanidad y desaparición forzada, que es a lo que ibas, Mariano. La desaparición forzada fue tipificada en Guatemala por un decreto, el 33-96, es decir, que era el decreto número 33 del año de 1996, y entró en vigencia el 3 de junio de 1996, si no estoy mal, y tipifica la desaparición forzada en el artículo 201 ter. Pues es que es ter, ¿verdad? No es el 201. Bis, ter, quater y demás, porque son reformas adicionadas al Código Original Penal. El problema es que la acusación tiene fecha de los hechos en 1987. Entonces, aquí no estamos diciendo si son culpables, son inocentes, si hicieron o no hicieron. A nosotros no nos interesa como mecanismo, lo que nos interesa es el debido proceso y el plazo razonable. Pero el problema es de que casi una década antes habían sucedido los supuestos hechos delictivos de desaparición forzada y se tipificó hasta 1996. Claro, hay unos criterios doctrinarios erróneos que establecen de que la desaparición forzada es un delito permanente. Por supuesto que es un delito permanente hasta que aparezca la persona, pero desde que está tipificado en adelante. No, de hecho, esos son uno de los argumentos que esgrimió este organismo internacional tratando de defender al anterior fiscal. No puede ser retroactivo, ¿verdad? La propia Constitución, que esa sí es del año 86, que entró en vigencia, nuestra Constitución Política de la República de Guatemala, establece que no puede haber irretroactividad de la ley, salvo que favorezca al reo. Aunado a ello, está la Ley de Reconciliación Nacional, en donde tanto para los subversivos como para el Ejército de Guatemala, pues también no exoneran o extinguen la responsabilidad penal de esos delitos. Es decir, ahí hay una ultraactividad de la ley, que es decir, una ley con efectos hacia el futuro a favor del reo. Entonces, en ese orden de ideas, pues efectivamente hay un claro abuso de autoridad. No podemos decir que una ex fiscal general o una fiscal del Ministerio Público o alguien que le titula, ¿verdad?, instructivo de persecución penal e investigación. No, instrucción general. Instrucción general de investigación y persecución penal de graves violaciones a derechos humanos durante el conflicto armado. Cuando realmente la Cruz Roja Internacional, la propia Organización de Naciones Unidas, con los enviados que se hizo en 1980 para determinar si era un conflicto armado, determinaron que era un enfrentamiento armado. ¿Pero por qué lo hacen así, Mariano? Por 2 motivos. Por los resarcimientos, uno, y por lo otro porque si no podían aplicar el derecho internacional humanitario. Porque solo se puede aplicar el derecho internacional humanitario cuando es catalogado un conflicto dentro de las fronteras de un país como conflicto armado. Como enfrentamiento armado no puede uno invocar el derecho internacional en este sentido. Y lo otro es de que permite el resarcimiento para poder cobrar ciertas cuestiones. ¿Qué es lo importante? Y por eso yo iba a la historia. Porque en 1982, el 7 de febrero de 1982, es que se unen las 4 facciones, sin ningún mando todavía, a petición de Fidel Castro. La famosa comandancia de la URNG. De la URNG. Licenciado Carlos Alberto Solórzano, a ver, me han entrado algunas preguntas de personas interesadas. ¿Esto que ustedes activaron tendrá algún beneficio directo sobre estas personas octogenarias que están todavía por más de 6 años y no sabemos cuánto tiempo más si algo no sucede en prisión
preventiva, ¿tendrán un beneficio directo o esto es independiente, como ya lo ha mencionado el licenciado Castellanos, en el sentido de que ustedes lo que buscan es la búsqueda de la verdad a través del debido proceso? Bueno, nosotros leímos y analizamos y nos dimos cuenta que efectivamente las personas que están detenidas, antes de que los detuvieran, pues el Estado, la guerrilla y el gobierno estuvieron en una mesa. En esa mesa ellos llegaron a acuerdos y dentro de los acuerdos que alcanzaron estaba la amnistía por perdón y reconciliación, producto también de la ley. Sin embargo, digamos, esto no se respetó, ¿verdad? Incluso el artículo 11 de la propia ley de reconciliación establece que los actos cometidos, ilícitos cometidos durante el enfrentamiento armado no son punibles de oficio, ¿verdad? Entonces, yo creo que sí ellos tienen, pues, de inmediato la oportunidad de salir libres dependiendo de la resolución del juez cuando regrese el caso, porque no hay un delito que se pueda probar, ¿verdad? Inclusive, como ya lo explicó el compañero, la irretroactividad de la ley es importante porque los hechos que se le imputan fueron antes, ¿verdad? No en el tiempo. Entonces, lo primero es que aquí en Guatemala no hay resarcimiento y eso pues no le beneficia a la persona. Pero sin embargo, hay legislación nacional e internacional, como las declaraciones de Bachelet, del presidente de Estados Unidos mexicanos, en donde las personas mayores de 75 años deberían de estar fuera de la prisión. No obstante, estas personas que tienen más de 80 años están ahí por un proceso que definitivamente no se ha ventilado y que es urgente, que es lo que nosotros estamos valorando de la audiencia que se va a dar, porque esto hizo que se acelerara. Creemos nosotros que en el corto plazo deben estar fuera, porque realmente los delitos que se les imputan sin ser parte, yo le diría que en el análisis que hemos hecho, precisamente nos hemos dado cuenta que es una injusticia, que es un vejamen contra estas personas que están detenidas. Y precisamente, licenciado Lester Castellanos, la denuncia que presentó el Mecanismo Nacional y la Oficina de Prevención de la Tortura habla que se tenga por interpuesta denuncia por medio de la cual solicito al Ministerio Público ejercer la acción y persecución penal contra Claudia Paz y Paz y Elena Gregoria Sut Ren por los delitos, y aquí es donde necesitamos que usted nos ayude. ¿Por qué abuso de autoridad? ¿Por qué tortura? ¿Y por qué usurpación de atribuciones? Claro. El abuso de autoridad porque es un exceso el que se cometió al evidenciarse que se creó un instructivo específico para esto. Se violó, digamos, o se obvió las diferencias entre conflicto armado y enfrentamiento armado. Se le judicializó y aparte de todo es el propio Ministerio Público el que está presentando la acusación, está presentando la casación y el amparo que tenían detenido esto. Entonces, el exceso es el que establece el abuso, ¿verdad? En perjuicio de. ¿Verdad? En cuanto a la usurpación de atribuciones, pues hay una ley de reconciliación nacional del Congreso de la República de Guatemala. ¿Quién es el que tiene que legislar en nuestro país? Es el Congreso de la República. Si bien lo quieren disfrazar como un acuerdo, como una instrucción interna, las instrucciones que puede girar el presidente del organismo judicial, la fiscal general, digamos, alguien el contralor general, son instrucciones internas de cada institución, no son erga omnes, es decir, oponibles a la colectividad. Para todos, si no es para la institución, ¿verdad? Use corbata, no use corbata, o sea, cuestiones así en la institución. Entonces, hay una usurpación clara al estar legislando cuestiones sobre persecución penal, sobre investigación penal por graves violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado, cuando es enfrentamiento armado, por términos legales, jurídicamente, no es lo mismo. Y la otra que es tortura porque se evidencia un dolo de que el sistema penal, su finalidad es la rehabilitación del reo. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? El tipo penal de tortura establece cuando se está creando o les está cometiendo un abuso física, psicológica o mentalmente a forma de castigo. Entonces, con lo que se está evidenciando con la instrucción general
es que lo que quieren es castigar a estas personas. Entonces no es una cuestión de justicia, sino más como de venganza. Entonces, por eso es que se está tipificando también, digamos, en nuestra denuncia, el delito de tortura. Pero quiero dejar algo claro a la audiencia. Nosotros lo hacemos a través de la Secretaría Ejecutiva, efectivamente, esta denuncia. Si el análisis de si hay delito o no hay delito, o si los van a procesar o no van a procesar a estas personas, es independientemente de la fiscalía, o sea, pues de la fiscalía que le corresponda, que entiendo se le asignaron a asuntos internos, por ser funcionarios o exfuncionarios del propio MP. Entonces, ahí o sea es. que Gregoria Sut ya no es funcionaria del Ministerio No, yo Público. hablo o sea, respectivamente cada uno, ¿verdad? Ella sigue siendo fiscal de esa fiscalía, entiendo yo, hasta donde yo sé. Ahora, la que me está hablando, pues es de la señora doctora Claudia Paz y Paz. Claro. Ok. Carlos Solórzano, a ver, ¿qué seguimiento le está dando la oficina, los comisionados a este caso? Porque evidentemente hay muchas personas que han levantado la voz porque ven una parcialidad o vieron una parcialidad en algún momento del Ministerio Público durante 2 periodos, el caso específico de Claudia Paz y Paz y de Tel Mandana, en ir detrás de ciertas personas, ciertos grupos de personas, muchas de ellas guardando prisión todavía. Insisto, no estamos hablando de inocencia o de culpabilidad, algunos pues perdieron la vida, eso lo hemos tratado en otras oportunidades por ese abuso. Entonces, ¿qué seguimiento la oficina o hay otros casos o hay otros o del mismo informe se van a derivar o ya se derivaron algunas otras acciones que ustedes han interpuesto? Como decía al principio, nosotros tenemos visitas in situ programadas y de seguimiento. Las visitas de seguimiento nos sirven precisamente para ratificar los extremos, las informaciones que se reciben. Nosotros hemos interpuesto denuncias al Ministerio Público. Cuando murió el diputado Manuel Barquín, se puso una denuncia en contra de la juez Erika Ifán, la que nunca, digamos, se supo qué había pasado con la denuncia. Sin embargo, en una reunión que se tuvo en enero con la fiscal general Gloria Porras, pudimos nosotros retomar el tema y darle la información y ella pidió para que le llevaran el expediente. Entonces, nosotros generalmente dejamos las denuncias para que el órgano encargado de la investigación la haga, ¿verdad? No siempre, digamos, nosotros dejamos en el Ministerio Público la denuncia y solo si las partes nuevamente requieren la información por parte de nosotros, entonces nosotros requerimos la información. Caso contrario, nosotros dejamos ahí el tema. Es decir, o sea, que ustedes concluyen presentando la denuncia, no hay seguimiento, nosotros, no hay acompañamiento, no son creantes adhesivos, nada, sencillamente presentan la denuncia, ¿es así? Hay un artículo de la ley nuestra que habla del plazo razonable. Es decir, las autoridades competentes deben informarnos, ¿verdad? Ese es un plazo razonable y también en el mismo informe que se va, se anota el plazo razonable, ¿verdad? En el tiempo que debe ser. Y deben de objetivamente manifestar la razón por la que no resuelven una situación. Realmente son pocos los casos que hemos tenido. Yo creo que en este año es el primer caso que realmente se denunció. En años anteriores se han hecho otras denuncias, pero se han quedado, digamos, en el órgano, en el Ministerio Público, que es el ente investigador. Lo vi que se sonrió, como que diciendo, bueno, lamentablemente hasta ahí llegamos, o me equivoqué en la interpretación. No, yo creo que lo que dice el licenciado Solórzano es correcto. Lo que pasa es que se interpone la denuncia. El Ministerio Público, a través del debido proceso y las leyes, o sea, todos los abogados lo sabemos, debería, al momento de uno denunciar, debería de informarnos al denunciante, ¿verdad? Independiente sea Mecanismo contra la Tortura o Mariano Rayo. O sea, usted puso una denuncia, debe informar, mire, tal situación. Entonces, a lo que se refiere el presidente es de que nosotros estamos a la espera de que realmente nos llamen y que si hay la persona que denunció en la oficina, digamos, este trato cruel, inhumano, tortura, pide el acompañamiento, pues vamos a dar el acompañamiento jurídico también en el Ministerio Público, si es que la denuncia procede y avanza, ¿verdad? Eso es lo que nosotros podemos hacer. Como creantes, por supuesto que nos podemos constituir y lo vamos a hacer en su momento si es que esto procede, pues, pero no podemos nosotros saber ahorita si en verdad el Ministerio Público, al hacer su análisis propio, también lo va a judicializar.
o qué otras pesquisas van a requerir, o qué otra información nos van a pedir a nosotros, que lo podemos hacer con muchísimo gusto, ¿verdad? Pero va a depender, es como decir, no corramos porque nos vamos a caer, primero caminemos, ¿verdad? Primero que proceda la denuncia, que sigan los pasos dentro del Ministerio Público y poco a poco vamos a ir viendo hasta dónde nos lleva. Ya me va quedando claro. Entonces, recapitulando. Reciben la denuncia, hacen visitas, elaboran el informe, del informe se deriva la denuncia se presenta. Paralelamente se resuelve lo del amparo ante la Corte de Constitucionalidad y lo que no comentaron, qué sucedió con la casación que estaba ahí pendiente. Perdón, solo para terminar, entonces, ¿qué sucedió con la casación? Entendemos, o yo entiendo, que el 8 de julio hay una nueva audiencia. ¿Para qué en lo concreto? ¿Tiene que ver con esta denuncia o sencillamente desentramparon ustedes el tema y se logra el 8 de julio? ¿Para qué? Es lo que quiero explicar. Por eso le digo, la denuncia a nosotros no es que no nos interese, es una parte alterna o colateral del trabajo real de la oficina, que es el informe o las visitas, como dice el presidente in situ, que se hacen ciertas recomendaciones. En esas recomendaciones, nosotros recomendamos lo que le expliqué del expediente original y la pieza de la CC hacia Cámara Penal. Entonces, se desentrampó gracias a estas recomendaciones de la oficina, señalando audiencia ya el 8 de julio porque ya pidieron la pieza original a la Corte de Constitucionalidad y la Corte de Constitucionalidad casualmente también pues resolvió el amparo. No sabemos qué resolvió. El 8 de julio de la casación, efectivamente, que se va a desentrampar, digamos, para que el expediente, después de que resuelva Cámara Penal esa casación, lo tiene que remitir al juzgado. ¿En qué estado está en el juzgado? En el juzgado está esperando audiencia de ofrecimiento de prueba. Es decir, ya se abrió a debate por esos delitos. Entonces ahí nosotros no vamos a meter a la independencia judicial. Toca el ofrecimiento de prueba y una vez dado el ofrecimiento de prueba, pues señalar tribunal de sentencia correspondiente y llevar a cabo el debate oral y público. Entonces nosotros le estamos dando seguimiento a eso. Y sí, nosotros le vamos a dar seguimiento, que eso sí es como la función primaria de la oficina, a las recomendaciones que hicimos en el informe. Es decir, si se desentrampó, si se va a remitir el expediente lo antes posible cuando se resuelve esa casación al juzgado. El juzgado va a señalar a audiencia también próximamente, cuando llegue el expediente. El debate que no nos lo van a señalar también como algunos tribunales señalan en el 2023, 2024, sino que lo señalen, no sé, a la brevedad posible por la mora judicial, plazo razonable, ¿verdad? Se le llama mora judicial para la población, pero lo que establece la ley es el plazo razonable. Entonces, a eso nos vamos a dedicar realmente. Obviamente, pues, también darle seguimiento a la denuncia respectiva, pero esa es un poco más tardada y es otro tema paralelo o colateral del trabajo primario, que es el mecanismo contra la tortura, ¿verdad? Licenciado Solórzano, directo, dentro del informe alguna de las recomendaciones es abogar porque estos octogenarios regresen a sus casas, queden ligados a proceso, pero estén ya por su avanzada edad y muchas enfermedades, pues ligados a proceso, pero en arresto domiciliario. ¿Hay una cosa así específica o no? Bueno, nosotros en los informes que mandamos a las instituciones, a las autoridades competentes y a las instituciones, generalmente argumentamos y fundamentamos la violación a los derechos humanos y al abuso de la prisión preventiva. Bajo esos términos, nosotros recomendamos, ¿verdad?, que debe privilegiarse la libertad. Por supuesto, es todo un proceso, como ya lo explicó aquí el compañero Lester, ¿verdad? Nosotros tenemos nuestra competencia hasta donde llegamos nosotros es en el informe y las recomendaciones, más allá de la denuncia, en algunos casos cuando procede, digamos, no hacemos ninguna otra cosa porque nos quedamos a espera de lo que se resuelva, ¿verdad? Lo que sí hacemos es, de alguna manera, al abogado de la defensa técnica o al abogado de la defensa pública, en el caso de los que tienen defensa pública, darles todo el apoyo y la información necesaria para que puedan ellos, digamos, contar con nosotros para cualquier seguimiento que se necesite, ¿verdad? Es decir, no sabemos qué es lo que va a pasar o lo que van a resolver, pero de acuerdo a lo que ellos nuevamente requieran, si está dentro de nuestra competencia, nuestras funciones y atribuciones, en el momento que se nos requiere, estamos siempre dispuestos a dar la cara, porque de alguna manera nosotros no estamos más que para defender los derechos humanos de los reclusos, porque precisamente el mecanismo existe para eso. Algunas veces se nos puede juzgar que estamos defendiendo a los privados de libertad, pero no es así. Nosotros lo que hacemos es un análisis de la situación
y sobre ella, digamos, hacemos las recomendaciones. Y las recomendaciones no van a una sola institución, muchas veces las recomendaciones van al sistema penitenciario porque es ahí también donde hay algún problema, aparte a los jueces, aparte al Ministerio Público, aparte a la Defensa Pública o a cualquier otra institución, ¿verdad? Entonces, manifestarle que efectivamente nosotros sí le damos acompañamiento en el seguimiento cuando se requiere por parte de la Defensa Pública o la Defensa Técnica el apoyo nuestro. Licenciado Castellanos, ya para ir finalizando, el tiempo se nos está agotando. A ver, por lo que escucho, son cosas muy similares a los que alcanza a hacer, por ejemplo, la Procuraduría de los Derechos Humanos. Informes, aquí y todo, pero ellos tienen algo que son sus famosas, no recuerdo si se llaman llamadas de atención o sanciones morales o cosas. ¿Tienen ustedes algo similar? Que la ley les ha dado esa posibilidad o esa atribución de por lo menos dejar al final de algo, de una cosa, decir una sanción moral hacia un funcionario por haber permitido la tortura o el sufrimiento o en fin, lo que se considere. ¿Existe eso dentro del mecanismo de ustedes? No, tajantemente no, y lo vamos a explicar por qué. Hay un montón de cosas que estamos trabajando en la oficina, esto porque venimos a hablar ahorita de este caso en específico, pero hay una infinidad de situaciones que estamos viendo, no solo estos privados de libertad, sino de otros, con las sanciones morales. Estamos viendo hacer unas reformas o pedir pues que se reforme la ley al Congreso de la República, porque somos comisionados de la República, igual que el PDH. Comisionados del Congreso. Perdón, del Congreso de la República, tiene razón. Igual que el PDH, estamos pidiendo que en la ley nos faculten para las sanciones morales, porque actualmente nosotros no tenemos esa facultad dentro de la ley. La podríamos reglamentar, pero si no está en la ley, pues violamos el principio, caeríamos en lo mismo, ¿ah? Violaríamos el principio de supremacía constitucional y de las leyes y demás. Entonces sí estamos trabajando en esas reformas, no solo en esa, específicamente la ley, sino otras para mejorar la efectividad del mecanismo contra la tortura, ¿verdad? Como comisionados del Congreso de la República, bien dicho, y que es lo que siempre he explicado yo en otras ocasiones en este espacio, que nosotros somos el otro lado de la cara de la moneda de los derechos humanos, ¿verdad? Solo que estamos nosotros enfocados específicamente a ciertos derechos humanos, que es de los privados de libertad, las personas que están detenidas o que están en centros toxicológicos, aeropuertos, puertos, etcétera, etcétera, que están pues detenidas de alguna manera o en hospitales. Entonces nosotros nos enfocamos a esa clase de derechos humanos y la PDH se enfoca a todas las demás. Y van a pedir ampliación del espectro de trabajo dentro de esas reformas. No, ampliación no, yo no sé, yo lo pregunto. Ampliación no, porque ya estaríamos usurpando las atribuciones de la Procuraduría de Derechos Humanos. No lo sabemos, habría que hacer el análisis. Bueno, les agradezco mucho, Carlos Solórzano, presidente del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, y Lester Castellanos, titular de la región occidente, precisamente de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura. Ambos, buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, a ustedes les agradecemos que me hayan acompañado. Mañana regreso con Carmina Valdizán. Tengan un buen inicio de semana. Buen descanso.